Bueno, pues acabamos de escuchar a Natalia Lafourcade con Piel Canela, del homenaje de Viva Tintán, de la selección que hizo Lili Gutiérrez para presentar su sección de 33 revoluciones por minuto en un momento más. Y aprovecho para saludar en el chat a Iván de Lao, Vampire Cruz 1 y Noaí, y bueno, y a todos los que nos están escuchando, desde luego, muchísimas gracias. Pues bueno, como bien señalé hace rato cuando empezamos, nosotros vivimos nuestra guerra, nuestra violencia, nuestra cota de sangre diaria, y es muy doloroso, lo sabemos, ya va mucho tiempo, parece que no hay fin. Pero eso no puede evitar que también nos demos cuenta que en otros países están sufriendo muchísimo, principalmente ahora en Gaza, con esos bombardeos, las fotos que pasan en las redes, porque bueno, obviamente los medios de comunicación principales, la mayoría no lo está tocando, pero algunos medios alternativos y otros, incluso algunos medios también de los principales ya se están alejando un poco de la política de tapar lo que está sucediendo en Gaza, pues son estrujantes, ver primero unos niños jugando en la playa y después ver cómo los asesinan, son insoportables incluso, pero aunque uno trate de no verlas, pues, y a veces que pueda convertirse en escenas cotidianas que ya ni nos indignen, como hemos visto que también sucede aquí con todos los descabezados, colgados, bueno, en fin, lo que ya hemos vivido. No es posible olvidar que también todos estamos en este mismo barco, en este mundo, y bueno, creo que dedicarle un poco de tiempo a este tema, un tema difícil todos los intereses que hay, por toda la propaganda que existe y que a veces ha anulado lo que sucede realmente, pues bueno, creo que es necesario que lo toquemos. ¿Y cómo empezó todo? Bueno, el pretexto, ¿cuál fue? El 15 de mayo las fuerzas israelíes asesinaron a 2 niños palestinos en la ciudad cisjordania de Beitunia. Un video grabó su asesinato a sangre fría a causa de los disparos de un francotirador. Sus nombres, Nadim Nuwara y Muhammad Abu al-Tahir, se sumaron a una larga lista de asesinatos similares en los últimos meses y años. Puede que el asesinato de 3 adolescentes israelíes, 2 de ellos menores, que habían sido secuestrados en la ocupada Cisjordania en junio, fueron una represalia por el asesinato de estos 2 niños palestinos. Pero proporcionó a todas las depredaciones de la opresiva ocupación el pretexto para, en primer lugar y sobre todo, destruir la delicada unidad en Cisjordania, pero también para llevar a cabo el viejo sueño de eliminar a Hamás de Gaza, con el fin de que, supuestamente, el gueto recuperara la calma. Desde 1994, incluso antes de que Hamás llegara al poder en Gaza, la muy peculiar ubicación geopolítica de la franja hizo evidente que toda acción de castigo colectivo, como la que se está llevando a cabo ahora, solo podría ser una operación de asesinatos y destrucción masivos. En otras palabras, de un absoluto genocidio progresivo. El hecho de reconocer esto no impide a los generales que dan órdenes bombardear a la población por tierra, mar y aire. Reducir la cantidad de palestinos y palestinas de toda la Palestina histórica sigue siendo una visión sionista. En Gaza, su implementación adopta su forma más inhumana. Como en el pasado, el momento particular en que se ha llevado a cabo esta oleada está determinada por otras consideraciones, como en todos los países, como en todas partes. Hay un descontento social en Israel y durante un tiempo la población israelí ha estado pidiendo recortar los gastos militares y dedicar a servicios sociales dinero del inflado presupuesto de defensa. El ejército calificó esta posibilidad de suicida. No hay nada como una operación militar para acallar cualquier voz que pida a un gobierno que recorte sus gastos militares. En la actual oleada también aparecen las típicas características de etapas anteriores de este genocidio progresivo. Se puede ver una vez más el apoyo generalizado judío e israelí a la masacre de civiles en Gaza, sin que haya una sola voz disidente significativa. Es estrujante ver algunas fotografías donde en un cerro, unas colinas, muchos pobladores de Israel se sientan con botanas y para ver cómo van cayendo las bombas en Gaza. En Tel Aviv, las pocas personas que se atrevieron a manifestarse en contra de la masacre fueron golpeadas por fanáticos judíos mientras la policía se mantenía al margen y observaba. Como siempre, las instituciones académicas se convierten en parte de la maquinaria. La prestigiosa universidad privada Centro Interdisciplinar Herzliya ha establecido un cuartel general civil en el que los alumnos se prestan a ejercer de altavoz de la campaña de propaganda en el extranjero.
Los medios de comunicación participan lealmente sin mostrar imagen alguna de la catástrofe humana que está provocando Israel e informando a su público de que esta vez el mundo nos comprende y nos apoya. Esta afirmación es hasta cierto punto válida, ya que las élites políticas occidentales siguen concediendo al Estado judío la impunidad de siempre. Con todo, los medios no han concedido a Israel el mismo nivel de legitimidad que este buscaba para sus políticas criminales. Acaba de... Hace unas horas, el embajador de Sudáfrica fue retirado de Israel porque se está cometiendo un genocidio. Hay excepciones, aunque no se crea si hay excepciones, pero bueno, la BBC, France 24, bueno, siguen de manera vergonzosa repitiendo como loros la propaganda israelí y es muy significativo. Esto no solamente es una visión de un periodista, sino lo podemos ver, la BBC no está todo el tiempo, a toda hora con la propaganda y rasgándose las vestiduras como en el caso de Venezuela o de los gobiernos que no son afines. No sale Ana Gabriel, Alejandro Sanz, Shakira a decir que por favor ayudemos a la libertad de expresión de Venezuela. Aquí no lo hacen, como salió con Venezuela, perdón, no lo hacen con Palestina. Y pues bueno, vemos toda la maquinaria a todo lo que da, sin importarle el sufrimiento ni lo que está pasando ahí, Raúl. Un sesgo completamente mediático, absolutamente parcial, desde luego, y controlado. Incluso algunos la primera de las situaciones que mencionaste respecto a los niños en la playa que fueron masacrados por los proyectiles o bueno, por las armas israelíes, está supuesta con un blanco hacia un hotel en donde se encontraban comunicadores. Se presupone, quise decir, que el ataque estaba dirigido a un hotel en donde estaban comunicadores y el resultado de ello pues fue bueno, pues desastroso, como son los resultados siempre de la guerra. Las hostilidades que existen desde, pues no sé, desde posteriores a la Segunda Guerra Mundial en esta zona del Medio Oriente, en realidad son una escalada que casi llega hasta el infinito, pero lo verdaderamente increíble resulta en cómo Israel no aprendió de una lección histórica y pareciera ser en sus preceptos sionistas intentando vengar o algo parecido una circunstancia con quienes no necesariamente son los responsables de lo que ellos vivieron. En efecto, no se puede leer más que como propaganda desde mi perspectiva esta circunstancia porque es muy desventajosa la situación en la que se encuentran los palestinos con bloqueos implementados desde principios de los 90, bloqueos en donde ellos están privados de empleo, de educación, pues de asistencia médica, incluso de cosas que son, pues no sé, cosas de primera necesidad para cualquier lugar en el planeta. No sucede únicamente en estas zonas, pero ahí es crítica la circunstancia porque la zona de Gaza está completamente aislada, digamos, de Cisjordania y bueno, y del resto de otros lugares en donde tenían un acceso abierto por Egipto. Ahora también ya está cortado, que el bloqueo es completo y no cuentan, bueno, a veces ni con recursos tan elementales como alimentos, agua o, bueno, pues, electricidad o gas o algunos otros energéticos, pues ya ni se diga, ¿no? Están absolutamente limitados en esos sentidos y esto es terrible porque quizás quienes no visualicen cómo está estructurado el territorio, imaginemos que es una especie de gran rectángulo y en la parte derecha de ese rectángulo se encuentra enclavado una especie de óvalo de semicírculo Cisjordania, el resto es Israel, y en el extremo izquierdo, en un pequeño óvalo cerca de la costa, se encuentra Gaza. Gaza está aislado del resto de Palestina, de tal manera incluso que se han generado dos estados, ¿no? El estado bueno, el tradicional de siempre, que es el islámico palestino, Al-Fahad, o es que no me acuerdo cómo se dice, Fatah, y desde 2007 el otro que está por elección popular incluso,
gobernado por Hamas. Entonces, lo que no se termina de ver ahí es que en la medida en la que Israel reacciona de esta manera tan violenta, pues en un acto de integridad y de defensa, pues los cuerpos de guerrilla, los movimientos radicales no van a cesar, y esto sería natural, pues es un acto de defensa humana, por un lado, y por otro lado, bueno, pues a una agresión de esa naturaleza, pues siempre va a responder otra reacción, y eso es muy triste como seres humanos, ¿no? No pueden justificarse, evidentemente, agresiones bélicas de una u otra parte de ninguna manera, pero sí es terrible lo que mencionabas, Marta, esta forma en la que la información que nos llega permanentemente de manera convencional es un discurso muy del lado de Israel, en donde quieren obligarnos de alguna manera al resto del mundo a justificar y a entender que lo que están haciendo es lo correcto, cuando, bueno, pues es absolutamente genocida el avance militar de Israel sobre Palestina desde hace muchísimos años. Hay algunos medios o algunos analistas que incluso dicen que esta escalada de enfrentamientos es la más grande o la más terrible que se ha padecido desde 2005, en donde también hubo escaladas militares terribles. El concepto jurídico de defensa legítima exige, así, sin mayor discusión, ahora, desde siempre, este concepto, como se ha ido formando, exige la proporcionalidad. Por favor, Claro. no hay, no se cumple eso, pero ni de lejos. Y bueno, quiero leer algo de alguien que no es musulmán, no tiene otros intereses, en el sentido de que no pueden acusarlo de antisemita, porque se trata de Noam Chomsky. Noam Chomsky es judío. Y quiero leerles algo para terminar mi participación en esta mesa, porque creo que es importante, más allá de lo que yo puedo opinar o decir. A las 3 de la madrugada del 9 de julio, en medio del más reciente ejercicio de la barbarie israelí, recibí la llamada telefónica de un joven periodista palestino en Gaza. Al fondo podía escuchar los gritos de su hijo pequeño en medio de las explosiones y el rugir de los jets que disparaban contra cualquier civil que se moviera y también contra hogares. Este joven acababa de ver estallar por los aires a un amigo suyo, quien circulaba en un vehículo claramente marcado como de prensa. Alcanzaba a escuchar los gritos que provenían de la casa vecina tras la explosión, pero no pudo salir por temor a convertirse en blanco. Se trata de un barrio tranquilo, no hay objetivos militares, a excepción de los palestinos, quienes son el blanco de la maquinaria de alta tecnología que Israel posee gracias a que Estados Unidos se la proporciona. Mi amigo dijo que 70% de las ambulancias fueron destruidas y que de todos los muertos y heridos, cerca de 2/3 son mujeres y niños. Muy pocos activistas de Hamas han sido víctimas de los bombardeos, siempre son las víctimas acostumbradas. Es importante entender lo que es la vida en Gaza cuando Israel se comporta de manera moderada, entre comillas, entre una crisis y otra. Una buena imagen de esto la reportó el representante de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, Mats Gilbert, el valiente físico experto de nacionalidad noruega, quien ha trabajado mucho tiempo en Gaza y vivió la cruel y asesina operación Plomo Endurecido. En todos aspectos, la situación es desastrosa. Solo en lo que respecta a los niños, Gilbert reporta, los niños palestinos en Gaza sufren inmensamente. Gran cantidad padece desnutrición por las condiciones impuestas por el gobierno israelí debido al bloqueo al territorio palestino de Gaza. La anemia es común en todos los mayores de 2 años, a los que afecta en 72.8%. Desnutrición, baja talla y bajo peso afecta a la mayoría de los niños del territorio. Estos índices empeoran según cada nueva medición. Cuando Israel se porta bien, entre comillas, al menos 2 niños palestinos son asesinados cada semana, y este patrón se ha mantenido durante los últimos 14 años. La causa de fondo es la ocupación criminal de los territorios palestinos y todas las medidas que se adoptan en Gaza para que su población sobreviva apenas, mientras los palestinos de Cisjordania son obligados a mantenerse dentro de cantones inaccesibles, todo lo cual pone a Israel en una violación flagrante del derecho internacional y resoluciones explícitas del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, por no hablar de una mínima decencia humana. Y así continuará mientras Israel sea apoyado por Washington y tolerado por Europa para nuestra vergüenza eterna. Pues lo que describes es un estado de sitio que, bueno, ni siquiera en la época medieval se podían ver cosas así en las confrontaciones más cruentas. Yo creo que, como dices, lo desproporcionado de las circunstancias no deja duda de cuál ha sido el comportamiento absolutamente inhumano, bestial y cruel de
de los israelíes y de este pensamiento genocida que se regocija, por lo visto, en la aniquilación de otros seres humanos solo por el hecho de no considerarlos, pues, no sé, de su raza, de su sociedad y por ocupar, como dices, un territorio que consideran propio a expensas de nada, siendo que esto es una convención, una abstracción. Y bueno, es muy terrible que existan todavía lugares en el planeta en donde, a pesar de todo lo que somos como seres humanos, la historia y eso, no pueda haber una comprensión de que, bueno, pues no deberíamos de tratarnos así. A veces se acaban las palabras cuando estamos enfrentándonos a presenciar, a ser testigos de condiciones así, y lo peor de todo, pues que no podemos dejar de soslayo ni podemos ignorar de ninguna manera, ¿no? Como decías hace un rato, Marta, bueno, no son cosas que sucedan únicamente en esa zona del planeta, pero ahí suceden de manera particular y muy preocupante, como también suceden, pues sí, también en México, en muchos otros lugares, cosas terribles, ¿no? Pero me ha dado a mí particularmente, pues no sé, una, una buena impresión que hayamos recuperado en estos programas en donde casi siempre ocupamos de temas nacionales este tema, que no puede ser de ninguna manera dejado en el olvido, en la reflexión de las personas y pues, no sé, en la difusión de lo que pensamos que puede ser un acercamiento a lo que sucede en realidad en la zona en conflicto. Sí, desafortunadamente dice, pues, ¿por qué no sucede esto? Y qué lástima que no podamos entendernos y llevarnos mejor para evitar estas cuestiones. Pues yo creo que es la codicia, es el miedo también, el miedo de lo que le sucedió. Supongo que eso también los hace reaccionar así. Y vemos la desproporcionalidad, pero porque la estrategia sionista caracterizan las políticas brutales como una respuesta ad hoc a cualquier acción palestina. Pero eso ya es muy viejo y desde esta presencia sionista en Palestina. Y lo que pasa es que, bueno, han cambiado los medios para lograrlo, pero la fórmula es la misma. La visión sionista de un Estado judío solo se puede lograr sin una cantidad significativa de palestinos y palestinas en él. Y pues bueno, por esto es desafortunadamente todavía viven muchos palestinos ahí y quieren exterminarlos para poder hacer realidad su visión, Raúl. Pues no sé, es sumamente extraño porque no sabe uno si reducirlo a una cuestión de pensamiento, a una circunstancia religiosa. En realidad, ¿a qué obedece este impulso humano de querer exterminar a otro grupo de seres humanos? Es algo de lo más, pues, debería ser de lo más ajeno a lo humano y no lo es. En realidad parece que se está convirtiendo en el lugar común. Es la forma como reacciona también desproporcionadamente Estados Unidos cuando solamente busca objetivos, cosifica a los seres humanos, los ve como objetos, como cosas, como menos que nada. Y bueno, ya no se diga si eso hace con los seres humanos, bueno, con los otros elementos del planeta y del universo, pues los resultados están a la vista. Hemos terminado deteriorando el planeta pues al grado de la catástrofe y parece que esto ya es irreversible. Yo creo que es urgente tener una reacción ante esto, una reacción de perspectiva rigurosamente ética y alzar la voz y rechazar en toda medida este tipo pues ya ni siquiera son hostilidades, ¿no? Sino de violencia irracional por parte de quienes creen que detentan de alguna manera el discurso racional. Parece que hay cierto optimismo en el sentido cierto, obviamente es parece tan fuera de lugar hablar de la palabra optimismo en estas circunstancias, pero bueno, ya hay medios oficiales que ya parece que se están desviando un poco de la norma de la propaganda y bueno, el retirar a embajadores por parte de algunos países, de reconocer a Palestina como Estado, pues poco a poco, pero bueno, lástima que en ese poco a poco cuántos están muriendo, cuántos están sufriendo. Y lo por es que a nivel micro y a nivel macro, pues como señalan, más que por territorio y todo, lo hacen porque pueden. Simplemente esa es al final la justificación más banal, más estúpida, pero lo hacen porque pueden y nadie les pone límites.
Pues sí, y bueno, pues dentro de este poder o este abuso de poder, creo que, como dices, ahora algunos medios están reaccionando pues porque no da uno crédito a que puedan estar sucediendo estas cosas. Tanto nos tratamos de los avances tecnológicos, del el avance de la humanidad hacia el futuro, etcétera, cuando realmente parece que vivimos en periodos más cruentos y más terribles de algunos que se han acusado en periodos de la historia humana antigua y en el medievo e incluso durante las guerras, ¿no? Yo creo que no hemos aprendido demasiado los seres humanos de todas estas confrontaciones. Así es que, pues sí que bueno, a mí me da gusto que, que estos posicionamientos empiecen a aparentemente avanzar un poco. Pues creo que por hoy hemos agotado el tiempo del tema y si no dices otra cosa, podemos irnos a música con La Maldita Vecindad, Los Agachados. Vámonos.